Bueno, queridos patitos, Segunda Guerra Mundial. Habitualmente, la Segunda Guerra Mundial se suele conceptualizar como aquello que comienza el 1 de septiembre de 1939 y termina el 1 de septiembre de 1945. Y por lo tanto, en esos 6 años viene establecido el marco referencial en donde unas potencias y otras se pegan con unas causas y unas consecuencias y con un mundo, el existente al comienzo, que deriva en otro mundo radicalmente distinto cuando termina. Y ciertamente ese marco referencial que uno cuando termina el marco del 1 de septiembre de 1939 está pensando en el mundo aquel de los años 20 y 30, y cuando uno piensa desde el marco referencial del 1 de septiembre de 1945, ya está pensando en una zona del mundo tipo Guerra Fría, años 50, y por tanto es como una especie de agujero negro, a pesar de que conocemos bastante de lo que incluye dentro a la hora de separar el par de aguas de diversas etapas históricas. Pero ciertamente hay ese debate que de cierto tiempo suele hasta volver a salir. Lo mismo que hablamos respecto a los límites de la Edad Media en algún vídeo en el pasado en este canal. Ciertamente, como diría Miguel Anso Murado en La invención del pasado, tenemos hechos. Y esos hechos se conjugan en relatos. Y esos relatos, en forma de, tradicionalmente, ha habido esa configuración de poner el límite temporal entre el 1 de septiembre de 1939 y el 1 de septiembre de 1945, con la particularidad de que no tienen correlación el uno con el otro, porque se establece la idea del 1 de septiembre de 1939 por la invasión de Alemania hacia Polonia, en el marco europeo. Y se establece el 1 de septiembre de 1945 como el punto final de la Segunda Guerra Mundial por la rendición de Japón en la bahía de Tokio, en Asia, por lo tanto. Es decir, el frente europeo y el frente del Pacífico. Y evidentemente esto lleva a dos historiadores que son los que han salido a la palestra últimamente, concretamente el pasado 12 de septiembre del año 2023 en el que estamos, como es Anthony Beevor, que habla de 1937, y otro, Olivier Vivirorca, que establece la idea de 1941. Pero claro, uno debe tener en cuenta un pequeño detalle. Y es que cuando abre la espita de la forma de repensar el pasado, de los límites, debe de justificarlo. Justificarlo bien, porque evidentemente es tan arbitrario hablar, en principio, del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1937, en 1939 o en 1941, y debe de justificarse bien para establecer que haya una continuidad de espacio-tiempo de los sucesos resumidos en esos años y que dan una formulación de continuidad para establecer ese marco temporal en donde lo que está antes es el prólogo o es una etapa anterior y lo que queda después es ya definitivamente algo completamente distinto, para establecer lo más estanco posible esos espacios en donde la historia opera. Y por tanto, ciertamente se suele establecer ese 1 de septiembre, porque en teoría, en ese año 1939, es cuando lo mismo que el marco de referencia respecto al 3 de agosto de 1914, respecto a la Primera Guerra Mundial, con ya el decalaje de toda la evolución diplomática previa, con ese mes de tiras y aflojas respecto al asesinato del archiduque en Sarajevo. Ciertamente, las declaraciones cruzadas de guerra, ese 3 de agosto de 1914, establece claramente la idea de una situación bélica que es completamente distinta a las guerras balcánicas previas y que es completamente distinto a otras situaciones de comienzos del siglo XX. Y es un momento en donde entra en situación lo que luego será la batalla del Marne, por ejemplo,
situaciones bélicas que configurarán el marco de referencia del frente occidental. Y también tienen influencias respecto a otros frentes que comienzan en ese momento, ya sea el inicio del frente oriental, situaciones en otras partes del mundo, que conceptualmente están en el mismo espacio-tiempo para el inicio de las hostilidades. Y se establece la idea de que es el final en el 11 de noviembre de 1918 por el tema del armisticio y la bajada de las armas, pero esto sería mucho más conflictivo cuando es efectivamente el final de la Primera Guerra Mundial, no más allá del armisticio, sino una especie de paz, porque en lo que llamamos entreguerras hay una suerte de conflictos que están derivados directamente de la Primera Guerra Mundial, hasta el punto de que algunos historiadores empiezan a pensar que desde 1914 a 1945 hay un conflicto único, con un periodo de paz en la guerra, como diría Unamuno, respecto a una suavización de tensiones, o más bien una externalización de los conflictos, dado que había un desgaste de materiales que suponían esa situación bélica directa. Y eso de ir generando otra vez las condiciones para volver a tener la capacidad de actuar en lo que surgiría, en teoría, a partir del 1 de septiembre de 1939. Pero ciertamente, cuando uno establece ese marco de referencia, olvida, por ejemplo, el pequeño detalle de que todo eso se deriva del pacto Molotov-Ribbentrop en Moscú, con Stalin presente, el 23 de agosto de 1939. Y que eso se deriva de una situación, una semana anterior, de la decisión del Politburó en la Unión Soviética de ir a ese sentido respecto a una formulación de Maskirovska para engañar al mundo, sobre todo a Hitler, al Tercer Reich, un Tercer Reich que resulta curioso recordar el hecho de que cuando Hitler cumple 50 años, que lo hace el 20 de abril de 1939, es decir, antes, estamos abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses y 3 días antes de firmar el acuerdo Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética, el señor von Ribbentrop, ministro de Exteriores de Alemania, le da una caja a Hitler por su cumpleaños el día 20 de abril con todos los tratados internacionales y los ha roto absolutamente todos. Y eso no solo lo sabe Hitler, no solo lo sabe Ribbentrop, no solo se lo sabe la camarilla que está celebrando el 50 aniversario de la vida del Führer, lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué entonces el día 23 de agosto de 1939 llegan a ese acuerdo Molotov, Ribbentrop, la Unión Soviética, Hitler, en Moscú? En Moscú. Pues precisamente tiene todo que ver con Múnich en 1938 y la deriva posterior en la situación en Bohemia, Moravia, Eslovaquia, que en principio eran los Sudetes, pero luego, el año siguiente, al comienzo del 39, incorpora todo el territorio de la antigua Checoslovaquia. La intentona de lograr Danzig, el asunto del protocolo secreto. Esa es otra, el protocolo secreto del acuerdo Molotov-Ribbentrop. Por tanto, ya estaríamos estableciendo algunos elementos previos al año 1939. Pero es que ciertamente, cuando se establece la idea de 1941, tiene problemas, ciertamente. Porque se establece la idea. Es que en 1939 las potencias no englobaban la idea de una guerra mundial, porque si establecemos que en 1939 hay una guerra mundial, entonces la guerra de los 7 años en el siglo XVIII, entonces es una guerra mundial entre todas las partes, sobre todo Prusia, Francia, Reino Unido, España, que sucedió en Europa, sí, pero también en Asia, en India, también en Norteamérica, en la zona de las 13 colonias y alrededor, hacia el norte,
en el ámbito de Norteamérica, también en otras partes de América se dieron combates. Por lo tanto, es una situación bélica que tuvo su importancia, que sucedió en muchos ámbitos. Por ejemplo, Francia tuvo planes de conquista de la zona occidental de Australia, desde sus bases en la India. Ciertamente son planes globales, en una situación que derivó, por ejemplo, en la guerra de independencia de los Estados Unidos y la crisis de Francia para llegar a la Revolución Francesa de 1789. Por tanto, un periodo normalmente olvidado por situaciones bélicas como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en esta situación se establece la idea, como en 1917, cuando los rusos se van y los Estados Unidos llegan al conflicto, y entonces hay una transformación, se da esa transformación en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los Estados Unidos después del 7 de diciembre, el día de la infamia, Pearl Harbor, el asunto en el Pacífico, y por supuesto el 21 de junio del año 41, cuando la Alemania invade la Unión Soviética. Y por tanto se da esa idea de esa ampliación global de la guerra, con la incorporación de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Esta es una visión a posteriori, sobre todo teniendo en cuenta de que después del 45, sobre todo después del 47, del 49 con la arma soviética nuclear, la Guerra Fría culminará con la forma de enfrentamiento indirecto por poder blando, por guerras proxies entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que son los hegemones de después de la guerra. Y haciendo cálculo retroactivo de lo importante es cuando entran formalmente cada uno de ellos. Pero es que en la Unión Soviética eso significaría que nos estaríamos eliminando la situación en la Guerra Civil Española, que es entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Hasta el punto de que el doctor Negrín tenía la idea de aguantar lo que fuera posible hasta enlazar con la Guerra Mundial, cosa que ya se había intuido que en algún momento iba a suceder cuando sucede lo acordado en Múnich en 1938. Y por tanto, la República se vio envuelta en un golpe de estado del señor Casado, del coronel Casado, del Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, y otros elementos como Julián Besteiro en Madrid, uno de las tres partes del PSOE, porque el PSOE entra fracturado en tres a la Guerra Civil Española, para dar ese golpe, para ya finalizar, porque era un desangramiento que no estaban dispuestos algunos a tolerar, cosa que, ¿cómo hubiera sido el mundo si hubiera enlazado la República Española, aunque hubiera sido en el territorio que estaba desde el ámbito de Madrid, en la zona de Valencia, en ese ámbito territorial mediterráneo, levantino, cómo hubiera significado de haber aguantado como fuera hasta el 1 de septiembre? Esos son contrafactuales, y los contrafactuales son buenos siempre que se haga de coordenadas de investigación desde el momento de entonces, con las decisiones no adoptadas, y sobre ese hilo construir desde la lógica y de la investigación histórica. Por tanto, ahí tenemos Guerra Civil Española. Tiene su importancia, tiene su ámbito de pruebas de cosas que ambos dos elementos de práctica, como son los alemanes y los soviéticos, usarán de campo de tiro a la República y al bando nacional para lo que luego significará la Guerra Mundial. Y por tanto, aquello que se dice de que la Guerra Civil Española es el prolegómeno de la Guerra Mundial, hace que se incorpore o no se incorpore en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Etiopía, 1935-36. Italia, en su intento de conquista, que luego en 1941 revertirá con los británicos participando en una operación especial allí. ¿Tiene importancia o no tiene importancia esa operación de conquista del único territorio que no había sido conquistado y pasto de las potencias imperiales europeas en 1935-36? Casi todo el mundo lo dio por bueno. Es por eso que no se incorpora dentro del relato
la guerra italo-etíope, porque muy pocos, por ejemplo el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, se opusieron a lo que en teoría era la lucha de Dio, de unos cristianos contra, curiosamente, unos cristianos, los etíopes, que eran más antiguos que los italianos. Esas cosas que ciertamente a uno le chocan. Sobre todo, por ejemplo, el asunto, también bien interesante, de que desde el 1 de septiembre en adelante está la guerra de invierno. Y la guerra de invierno fue un conflicto entre los soviéticos y los finlandeses entre el 30 de noviembre de 1939 y el 13 de marzo de 1940. 3 meses y 13 días donde los finlandeses ceden a la Unión Soviética las islas del Golfo de Finlandia, el istmo de Karelia, la mayor parte de la provincia de Viipuri, la zona de Saya, la península de Rivachi y un arrendamiento por 30 años de la península de Hanko. Pero esta victoria soviética en realidad remachó la independencia de Finlandia. En Finlandia tienen el concepto de la guerra mundial en 3 partes. Esta, luego la otra parte de Barbarroja y luego la última parte en donde tuvieron que luchar contra los alemanes. Con lo cual, ellos tienen una conceptualización un tanto distinta de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en el protocolo secreto que decíamos, está incorporado el hecho de los bálticos, separar Besarabia de Rumanía para incorporarla a la Unión Soviética, es decir, batallas, conflictos, modificación de fronteras en el año 1940, en donde, si tenemos a algunas biografías, como por ejemplo Rokossovski, Botiti Flop aparece en Sochi de la nada. ¿Dónde estaba Rokossovski? Estaba en un gulag y le sacan porque ven que van a ir a la guerra con los alemanes en 1940. ¿Cómo es posible? Con lo cual, ahí la preparación para una guerra significa que mentalmente ya están en guerra. ¿Desde cuándo? Desde la semana antes del 23 de agosto de 1939, con esa reunión secreta del Politburó en Moscú que autoriza la firma del pacto Molotov-Ribbentrop el 23 de agosto de 1939. Por tanto, ¿cuándo entra la Unión Soviética en guerra? ¿Cuando es atacada por Alemania? ¿O cuando planea, tal vez, que es bueno que haya una segunda guerra capitalista, cosa que hizo Lenin en noviembre de 1918? Y que ciertamente es algo que suele ser objeto de polémica, lo mismo que la propia guerra civil rusa. Se suele establecer la idea de que comienza en 1918, cuando en realidad comienza en 1917. Hay una asamblea constituyente votada, pierden los comunistas, pierden los bolcheviques, pierde Lenin y se ve anulada por situación en el Soviet de Petrogrado, donde la retirada de algunos lleva a que circunstancialmente haya una mayoría concupisciente de los bolcheviques, den un golpe dentro del Soviet y se apropien de él. Y el Soviet, cuando establece Lenin la idea todo poder para el Soviet, en realidad está mintiendo y está diciendo todo poder para el Soviet bolchevique. Está claro. Es decir, dejar las cosas ambiguas para que cuando llegue el momento y el día, zasca, dar la puñalada y ganar. Por eso esa guerra civil soviética entre 1917 y 1921, con el asunto de Kronstadt y los anarquistas, y en Asia Central hasta 1923. Con lo cual, ciertamente, esto que viene derivado de esa firma vergonzante con el tren sellado, los maletines con oro del Kaiser a Lenin para que lleve la paz y poder concentrarse en el frente occidental, es un elemento que coayuda ciertamente a entender una parte que también está vinculada, por ejemplo, con la guerra entre los griegos y los turcos, devengada también de los tratados de paz con las partes involucradas en la Primera Guerra Mundial, en los perdedores. Y ciertamente resulta interesante porque los principios de reparto poblacional en esa guerra greco-turca serán los principios de reparto territorial y poblacional en 1947, cuando se separe Pakistán de India en el Raj británico, en 1947.
Por lo tanto, las cosas tienen su vínculo, tienen mucha vinculación de un lado a otro. Y por supuesto, en ese ámbito tenemos la idea de la lucha entre los soviéticos y los japoneses en la batalla del lago Hassan entre el 29 de julio y el 11 de agosto de 1938. 38, con la conclusión de statu quo ante bellum. Pero es que luego, un añito después, tendremos la batalla del Hanging Gol, que es entre el 11 de mayo y el 16 de septiembre de 1939, cuando técnicamente la guerra mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. Al otro lado del mundo se sucede esta batalla en principio de proxies entre la República Popular de Mongolia y Manchukuo, pero que acaba implicando a los patrocinadores, como son la Unión Soviética y el Imperio de Japón. ¿Y por qué es importante el hecho de que terminara ciertamente con una victoria mongola soviética, pero el 16 de septiembre de 1939? ¿Qué pasa el 17 de septiembre? Polonia es invadida por la Unión Soviética, tal y como estaba acordado en el protocolo secreto en el ámbito del pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Significa eso que esa Unión Soviética, que ha tenido importante situación en el ámbito oriental con respecto a Japón, nuevo contendiente en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que es la idea del comienzo supuestamente en 1937, significaría que al haber entrado en conflicto con el país con el que se supone se abre la Segunda Guerra Mundial, significa que la Unión Soviética ya está en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, pongamos en 1938, con esa batalla del lago Hassan, o lo está con la batalla del Hanging Gol en 1939. Ponemos entonces el 11 de mayo de 1939 como el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es complicado y es complejo, porque ciertamente se suele olvidar que el 17 de septiembre, tan agresor como la Alemania nazi, entran para repartirse el Estado polaco. Una agresión intolerable que estuvo a punto de llegar a las manos con una declaración de guerra, pero curiosamente ni Suecia ni Finlandia se pusieron de acuerdo para que la Sociedad de Naciones enviara un cuerpo de interposición a la guerra de este ámbito respecto a la Unión Soviética. Por tanto, hay la nebulosa, el olvido en ese ámbito de la situación con la Unión Soviética. Y ciertamente es un elemento interesante e importante, porque cuando se establece la memoria respecto a esta etapa, entre 1939 y 1941, teniendo los británicos y los franceses territorios en todo el mundo, olvidamos el ámbito del Río de la Plata con el Graf Spee en diciembre de 1939, en el ámbito cercano a la Bocana de Montevideo, Buenos Aires. Por tanto, ya estamos en la zona del Atlántico Sur y el ámbito también de los buques mercantes y de los buques corsarios alemanes, la participación en el Atlántico Sur, en el Pacífico, en el Índico, en el año 39, 40, 41, antes del 21 de junio del año 41. Eso es proyección global de potencias que solamente la potestad, la patente, la prueba de cargo significaría única y exclusivamente que la pone la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso significa que cualquier cosa que sucediera, por ejemplo, a Francia en Indochina en 1940 no es parte de la guerra mundial si establecemos la idea de que ese segundo semestre es el comienzo en 1941 de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una situación complicada, porque es cierto que después de 1939 y ese mes en donde cae Polonia, está lo que en el frente occidental se llama la guerra de troll, la guerra de tontería, la guerra de mentira, la guerra en donde no hay combates. Pero es que en mayo se sucede
la invasión de Francia y tenemos también el asunto de Dinamarca, tenemos el asunto de Noruega, tenemos el asunto de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Y por tanto, si establecemos la idea de que la Segunda Guerra Mundial comienza única y exclusivamente en 1941, todas estas batallas, ¿qué son? ¿No son Segunda Guerra Mundial? Toda la situación de todos estos países en todos los frentes no es Segunda Guerra Mundial. Resulta ciertamente inquietante por convencer a través del pensamiento de lo que son en buena medida un tanto defensores de una hipótesis avalada por la Unión Soviética respecto a su historia, que resulta curioso y paradójico ciertamente porque el reverso de esta historia, el espejo, significa que en buena medida, y desmiéntamelo si no, en buena medida la hipótesis de la historia de la Segunda Guerra Mundial a través del Frente Oriental se sustenta en base fundamentalmente a las memorias del general Zhukov. Puede haber algo de Koniev y de otros generales, pero memorias al fin y al cabo. La historiografía soviética primero, la rusa después, no ha establecido, repito, no ha establecido nunca una equivalencia a una teoría unificada del Frente Oriental. Y por eso, cuando en el ámbito de los alemanes, ya sea Manstein y esta gente que ayudó a establecer el Bundeswehr y estableció bases doctrinales respecto a la OTAN en los años 50, después de purgado su pasado en la Segunda Guerra Mundial, son cogidos en la idea de que ellos son los únicos que tienen práctica de vencer a la Unión Soviética. Y por supuesto, se tira un poquito el pisto a su beneficio respecto a su relato de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental. Pero es que hay muchas interrogantes del lado soviético respecto a lo que finalmente, tiempo después, a través de Víctor Suvorov, tendremos en el libro El Rompehielos. Muy bien documentado, muy bien elaborado y que única y exclusivamente ha sido atacado con falacias y con insultos ad hominem. Nunca ha sido desmentido con documentación oficial, lo cual ciertamente es la dualidad del desprecio, pero que sus argumentos siguen estando en pie. Y por tanto, ese ámbito de la Unión Soviética como garante de la paz hasta la invasión nazi en 1941 se cae por todos los lados, porque no tiene ningún sentido, porque sabemos que tuvo participación en el ámbito de lo que canónicamente tenemos como Segunda Guerra Mundial entre ese 1 de septiembre de 1939 y el inicio formal de la Operación Barbarroja. Pero como digo, añadido, las potencias occidentales, Reino Unido, Francia, tuvieron implicación global en esos 2 años y por tanto es inaceptable asumir que 1941 es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque sería dar patente de corso a la Unión Soviética, a Estados Unidos a partir del 7 de diciembre de 1941. Sí, muy importante respecto a la doctrina de préstamo y arriendo, pero es que la gente se suele olvidar que Franklin Delano Roosevelt, el 11 de septiembre de 1941, establece la orden de que en el Atlántico, en la bajante desde Islandia en dirección hacia el sur, en todos los barcos alemanes que les pille del lado para allá, es decir, en dirección a las Américas, pueden resultar disparados. A partir del 11 de septiembre de 1941. Eso significa que cuando Hitler declara la guerra a los estadounidenses en diciembre de 1941, está equilibrando un asunto que ya llevaba varios meses de riesgo de alcanzar el mismo punto. Lo mismo que la doctrina de la guerra submarina sin restricciones sucedió en 1916. No era necesario llegar al punto culminante para saber que en algún momento los Estados Unidos entrarían en la guerra, porque la elección presidencial de Woodrow Wilson dependía de la paz. Y una vez superada la elección presidencial
de reelección, la única que en teoría podía participar, a pesar de que no había una limitación formal, que sucederá con la enmienda de 1947, con Harry S. Truman, porque formalmente los presidentes tenían dos mandatos, porque George Washington había afrontado dos mandatos. Y cuando le pidieron el tercero, dijo, yo me voy a Virginia con Marta a vivir la vida, a Mount Vernon, que ya estoy muy cansado. Ya he hecho muchas cosas. Pero podían presentarse a más mandatos. El problema es que Woodrow Wilson, para 1919 y 1920, empezó a tener problemas de salud muy graves, lo cual, evidentemente, en la práctica le imposibilitó hasta el punto de que algunas decisiones las tomaba su mujer con su firma al final del mandato. Y ciertamente, en ese primer mandato 12-16, necesitaba la paz para ese pueblo estadounidense un tanto aislacionista, ajeno a las cuitas de Europa, como era la elección presidencial de noviembre del 16. Pero una vez superado eso, ya en 1917 podía evolucionar con la propaganda, el marketing de la situación y todo aquello de volver a sacar el asunto de cierto barco mercante, pero que llevaba armas, que fue bombardeado por los alemanes cerca de las costas de las islas británicas, que luego se intentó bombardear por los británicos, pero el resto estaba allí, el Lusitania, que llevaba armas, evidentemente. ¿Eso justifica el ataque a Lusitania? No, evidentemente, pero las mentiras son de mecha corta. Y evidentemente eso significa que cuando en 1940 Franklin Delano Roosevelt necesita la paz para ir a la elección presidencial, en ese momento todavía no puede ir a la guerra. Porque los estadounidenses no quieren la guerra. Pero eso significa que en 1941 no establezca la ley de préstamo y arriendo. Eso significa que no se establezca la unificación de los ejércitos en una Secretaría de Defensa a través de la construcción del Pentágono por el general Leslie Groves, terminado en 1943. Que no se lleguen a unos ciertos acuerdos con los británicos, como es el acuerdo de Quebec finalmente respecto al ámbito nuclear, que permitirá la construcción del proyecto Manhattan en Nuevo México. Hay cosas que evidentemente llevan su camino y que se salen de ese ámbito, porque si ponemos el foco en Estados Unidos de que, desde el 7 de diciembre de 1941 en adelante es cuando Estados Unidos participa en la guerra, ya, y todo lo anterior, ¿dónde ponemos ese parteaguas formal? Y ciertamente cuando uno establece, por ejemplo, el asunto en 1937, teniendo la idea de que la guerra sino-japonesa es el parteaguas, vamos a ponerlo en el marco general, en donde lo mismo que no hay otra solución que ponerlo en el ámbito del 1 de diciembre, diciembre no, septiembre, disculpas. Nadie es perfecto, ¿no? Ni siquiera los que hacen las cronologías, ¿verdad? Con lo cual yo tampoco puedo ser perfecto. Pues establecer el 1 de septiembre de 1945 el ámbito del final de la Segunda Guerra Mundial viene devengado sobre todo fundamentalmente por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y por tanto es el establecimiento de una nueva era a través de esa trinidad, que resulta curioso. El proyecto Trinity es la que abre la situación nuclear con Alamogordo en el ámbito de Nuevo México, con Oppenheimer. Y por supuesto, la otra parte de la tríada es la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Tres bombas que abren la doctrina nuclear y cambian para siempre el mundo. Y por tanto, al incorporar eso y el final de la Segunda Guerra Mundial, en teoría, el 1 de septiembre, a pesar de que en Europa sabemos todos que fue el 7 de mayo de 1945 cuando los alemanes se rindieron en Reims ante las potencias, donde había un francés, había un británico, había un estadounidense y había un representante soviético. Y por eso, el día de la victoria en Europa es el día 8 de mayo. Y el 9, a través de la Declaración Schuman de 1950, es el Día de Europa, del proyecto constructivo de la Unión de Europa. Pero, evidentemente, la guerra todo el mundo sabía que no se había terminado. Tenemos el acuerdo en Yalta y luego, en julio, tenemos el acuerdo en Potsdam para ir cerrando lo que se había abierto, por ejemplo, para la resolución en Teherán, y antes de Teherán está la conferencia de Casablanca,
Y por supuesto en 1941 tenemos el acuerdo transatlántico, el acuerdo del papel de los británicos y de los estadounidenses en lo que en la operación Dinamo había establecido Winston Churchill de que el nuevo mundo viniera a salvar al viejo mundo. Y se concreta en el papel firmado en el Atlántico en un barco en la declaración de Terranova, creo que era en 1941. Y por tanto, hay mucho elemento por ahí respecto a toda esta situación, en donde ciertamente, si uno quiere encajar de abrir y cerrar con el mismo territorio, evidentemente es complicado porque es causa objetiva que posteriormente al 7 de mayo está el 1 de septiembre para el cierre global y por tanto se establecería esa idea de que entonces la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el comienzo en 1937 con el incidente del puente Marco Polo, sería entonces el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial tal y como lo conceptualizaríamos. Pero es eso. Entonces tendríamos que meter los sucesos de Múnich de 1938 dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, como propiamente de la Segunda Guerra Mundial, todo lo sucedido con Checoslovaquia, Bohemia, Moravia, Eslovaquia, todo lo sucedido posteriormente con la llegada al acuerdo Molotov-Ribbentrop antes del 1 de septiembre de 1939. Es decir, tendríamos que establecer ese marco general en donde tendríamos esa situación, pues evidentemente que estaría equivocado, en teoría, la versión oficial de 1939-1945, pero entonces también estaría equivocadísima, todavía mucho más, la de la contienda respecto a que comienza de 1941 al 1945. Porque, bueno, pues tendríamos esos elementos bélicos en Europa, como hemos citado en las guerras tanto de civil española como en el ámbito de la guerra entre Etiopía e Italia y otros muchos elementos que podríamos establecer para debatir cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Porque la Unión Soviética tiene mucha tela que cortar, Estados Unidos tiene mucha tela que cortar, Alemania e Italia tienen mucha tela que cortar respecto a esta situación, británicos, franceses, en todo el periodo se puede incorporar como si esto fuera un puzzle en donde se pueden meter y sacar piezas hasta establecer un relato que podamos establecer como canónico. Y ciertamente es Molotov-Ribbentrop, la batalla del lago Hassan, la batalla del Hanging Gol y otro elemento bien interesante que normalmente se suele olvidar y que Rubén Villamor por lo menos lo tiene en el frontispicio del recuerdo porque evidentemente escribió 2 libros sobre guerras sino-japonesas, enlazando después con la Segunda Guerra Mundial, que son unos libros bien interesantes, librotes gordos, pero con su explicación de un montón de cientos de páginas, pero que se van a convertir seguramente en el canon de la explicación de todo este periodo en ese ámbito geográfico. Es que tenemos en el año 44, cuando se supone, por ejemplo, en el ámbito occidental y en el ámbito oriental del frente soviético, que ya los alemanes no tienen nada que hacer. Estamos hablando de el día antes del cumpleaños del Führer, el 19 de abril de 1944, cuando ya simplemente es tratar de ganar tiempo. Dicen algunos que después de la propia batalla de Normandía, del día del 6 de junio de 1944, la idea de Alemania es ganar tiempo para desarrollar esas Wunderwaffen, las armas maravillosas, que era el A1 y el A2, que era el V1 y el V2, y que el A10 era para lograr las estrellas, el ala volante, el Silbervogel, los hermanos Horden y otros grandes, incluso la historia semi-secreta respecto a el señor Hans Kammler. Pero no vamos a entrar en cosas que están discutidas por la historia, como el proyecto nazi de bomba atómica. Y ciertamente vamos a ir elementos, por ejemplo, la operación Ichigo, que el camarada, compañero Rubén Villamor tiene bien establecido y que finalmente hizo un vídeo en su canal, Eurasia 1945. Pobre la operación Ichigo, que es entre el 19 de abril de 1944 y el 31 de diciembre. Y que tiene la particularidad de que es la batalla
más numerosa de soldados japoneses en el continente y que tiene su especial importancia porque tiene un desgaste el ejército nacionalista del Kuomintang, la China nacionalista, tan grande que tendrá importancia cuando, a partir del 46, se reanude la guerra civil china entre los comunistas y los nacionalistas, que viene derivada del año 25-27, cuando los nacionalistas piensan que pueden acabar con ese partido comunista que nace en 1921, derivado de aquel documento de Moscú en 1921, en donde obligó a la creación de partidos comunistas y ese D después incluiría la denominación del país, Partido Comunista de España, Partido Comunista de China. Esa era la idea. De trágala y acepta, o entonces vamos a por vosotros, con esa idea de que en esa primera mitad, pero luego después también, de que el mayor enemigo de un comunista era un socialdemócrata, lo cual ciertamente tiene mucha miga respecto, por ejemplo, a la República de Weimar. Pero no es asunto de la República de Weimar, sino el hecho de que esa guerra civil que culmina en 1949 con la creación de la República Popular China hunde sus raíces en esta operación Ichigo. Y por tanto, ¿es la guerra civil china parte de la Segunda Guerra Mundial? ¿La Segunda Guerra Mundial termina el día que se proclama la República Popular China por Mao Zedong? Es un desafío intelectual importante, porque eso significaría que tampoco sería necesariamente el asunto porque podríamos incorporar, por ejemplo, que en 1949 se crea la República Federal y República Democrática Alemana, incidiendo en la cristalización efectiva de la Guerra Fría en Europa, y luego llevará a el telón de acero en manera efectiva en el 61 con el muro de Berlín, visualmente. Y por tanto, ciertamente, el debate puede estar tan abierto como se considere. Así pues, esto seguramente dará para debates, sesudos, reflexiones sobre cuándo efectivamente se estableció el inicio de la Segunda Guerra Mundial y cuándo terminó, porque hay elementos que según puedas ir avanzando en esa diatriba respecto a argumentaciones, no opiniones en base a sentimientos. Eso evidentemente hay que dejarlo bien claro. Siempre argumentaciones con elementos de juicio y de peso histórico, siempre con rigor científico. Pero es debatible, sobre todo teniendo en cuenta de que una vez abres el debate, una vez dices una cierta relativización de lo que hasta ahora veníamos asumiendo, es arbitrario poner límites a los debates. Siempre que haya un marco general de ese debate en donde se establezcan ciertas reglas para que todos juguemos con las mismas normas y con los mismos instrumentos. Pero sería arbitrario decir que en 1937 o en 1941 y eso cuando otro dijera otra fecha, decir no, eso está fuera del debate. O ese argumento que usted me viene no me encaja en 1937 o en 1941 y por lo tanto lo quitamos porque tenemos solamente estas dos opciones alternativas al canon oficial que hemos aceptado de 1 de septiembre de 1939 hasta el 1 de septiembre de 1945. Por tanto, si se quiere abrir el melón, por así decirlo, uno ha de estar dispuesto a entrar en el juego con la mayor amplitud de mente. Y bueno, en fin, lo dejamos aquí. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.